porque queremos llegar a todos los rincones del país para que se sume mucha gente a este manifiesto y se convierta en políticas públicas, en cambios legislativos, en propuestas concretas que México atienda desde el gobierno y desde la sociedad los problemas ambientales que aquejan a México y al mundo como parte de esta orquesta mundial. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 10 de febrero de 2022 y presentamos la emisión 64 de Diálogos y Debates, que es un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y sobre todo debatir diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicamos nuestro programa a la memoria del revolucionario cubano Camilo Cienfuegos, al escritor argentino Julio Cortázar y a Rubén Darío, poeta nicaragüense, en el marco de sus aniversarios luctuosos. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América, les voy a recordar el Pacto de la Casa del Obrero Mundial. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. Y en la sección de Diálogos y Debates, dialogaremos en torno a esta situación que nos tiene pendientes en todo México, que es la reforma eléctrica y las actuales posturas que se han manifestado en el Congreso. Pasando a la tercera sección, en nuestra, de que tiene que ver, escuchar, leer, Adriana Pineda nos invita a explorar el programa Perspectivas del Rompimiento TV y sus análisis en torno al enfoque económico de la cuarta transformación. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, y en esta ocasión el compañero Víctor Hugo entrevista a Pedro Álvarez y Casa para dialogar en torno a la cuestión ambiental. Quédense con nosotros en los próximos 50 minutos. Sin más, empiezo con la primera sección que tiene que ver con esa situación de la creación de la Casa del Obrero Mundial. Esto tiene que ver con una situación en la que se crearon en México algo que pegó mucho a nivel nacional e internacional, que son los batallones rojos, por allá por 1914, 1915. Fueron grupos militares de obreros creados en aquel entonces para apoyar al gobierno constitucionalista, pero aquí hay una situación que para combatir campesinos, militares de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur durante la Revolución Mexicana. Los batallones rojos fueron originados por un arreglo entre 63 miembros de la Casa del Obrero Mundial, en una sesión secreta realizada por allá el 10 de febrero de 1915 en la Ciudad de México, cuando decidieron colaborar ellos con el jefe constitucionalista Venustiano Carranza. Y para ello nombraron una comisión que partió al puerto de Veracruz, que era la capital del territorio controlada por Venustiano Carranza, a finales de noviembre de 1914. Se firmó un pacto el 17 de febrero, por eso estamos en este sentido, es el pacto de la Casa del Obrero Mundial en 1915. Y esto tiene mucho que ver con la etapa crítica de la Revolución Mexicana, sobre todo cuando la ruptura entre Venustiano Carranza, por una parte, y por otro lado, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Ello provocó esta situación en el cual
los batallones rojos se enfrentaron a estos dos grandes movimientos revolucionarios y obviamente esto sin más, el 17 de febrero de 1915 se firmó un pacto en la ciudad de Veracruz. Se organizaron los batallones, como ya les digo, y entonces esto dio pie a generar toda una historia, un puntal de la historia de la organización de los obreros, sobre todo en la Casa del Obrero Mundial, y su decisión de convertirse en batallones rojos. Bien, esta es la situación que yo les quería comentar. Pasamos ahora a las noticias. Esperamos encontrar buenas noticias para esta semana, sobre todo las más significativas. ¿Podrías empezar, Adriana Pineda? Gracias, Marco. Claro, claro que sí. Y bueno, esta semana quiero compartirles sobre la posibilidad de la formación de un organismo regulador de la producción, la venta, el precio del litio para América Latina. Y esto se debe a que este es un mineral con alta conductividad eléctrica, elemental para producir las baterías que permitirán cambiar de matriz energética, es decir, migrar a energías renovables aparentemente limpias, que ya hemos visto que no lo son tanto, y pues cortar la dependencia a los combustibles fósiles. Es así que el precio del mineral en el mercado internacional subió aproximadamente 80% en el año 2021 y se prevé que en 10 años poco más de la mitad de los autos que circulen en el mundo sean eléctricos. El litio es para los grandes capitales el bien más atractivo en el mapa latinoamericano, porque Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo, junto con Argentina y Chile, forman el triángulo, un triángulo que contiene el 63% de las reservas en el planeta. Perú y México suman casi 3 millones de toneladas más y en los últimos meses han brotado esfuerzos porque la producción esté bajo el control del Estado, de los estados. Muchos ciudadanos apoyan esta política, pues históricamente los países latinoamericanos han proporcionado materias primas a la economía global sin que sus poblaciones se beneficien de ello. Ya el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la creación de una empresa, la Empresa Nacional de Litio, aunque ahí hay un problema porque Piñera, que ya se va en escasos días, pues dio una concesión a privados. Y también pues, su propia constitución actualmente prohíbe la nacionalización de estos recursos y pues está trabajando en una nueva redacción de su Carta Magna. En México pues no nos quedamos atrás porque ya más de 10 millones de hectáreas se han concesionado a una empresa china, la cual no ha extraído nada de carbonato de litio, y pues está en marcha la iniciativa de ley para reformar el sector energético que ha propuesto el presidente López Obrador, y también pretende la creación de una institución del Estado para hacerse cargo de su procesamiento. En Perú no solo quieren extraerlo, sino también quieren refinarlo para agregarle valor. Y en Argentina, Alberto Fernández propuso en 2020 aumentar la producción anual un 700%. Entonces, él está negociando con China para que inviertan $1,000 millones empresas privadas. Y bueno, Luis Arce lo que hizo en Bolivia fue hacer una especie de feria, convocar a empresas privadas para que pudieran y permitirles la extracción experimental del mineral, y ellos van a hacer una evaluación y van a definir a quienes permiten entrar a extraer el litio en Bolivia.
pero también ellos quieren considerar factores ambientales y de protección a las comunidades. Y bueno, sabemos que las ganancias estarán sujetas a los cambios del precio en los mercados internacionales y bueno, parece que despuntan Argentina y Bolivia en la creación y en el tratamiento de un organismo para, como les decía al principio, regular la producción, la venta y los precios de litio, y sería deseable, por supuesto, creo que necesario, indispensable, regular también el impacto medioambiental de la extracción de este mineral. Eso es todo por esta semana, Marco, y le paso la palabra al compañero Víctor Hugo. Hola, gracias por pasarme el balón. El día de hoy se publicó que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, manifestó no estar tan en desacuerdo con las monedas electrónicas, que eso es algo contra lo que el Fondo Monetario y las instancias financieras, digamos, tradicionales, se habían estado manifestando durante ya varios años. Sin embargo, al leer con cuidado la nota, uno se puede dar cuenta que lo que está haciendo ella es reforzar a los bancos centrales, porque dice, sí, se puede confiar en que las divisas, las monedas respaldadas por algoritmos electrónicos puedan funcionar mejor que el dinero que actualmente manejamos, sí, solo sí, es emitido por los bancos centrales. Mientras las criptomonedas sean emitidas por privados, ya sean cualquier persona que agarre y aprenda a programar y emite su cripto, o por las grandes empresas de las que muchas veces no se sabe ni siquiera quiénes son, quienes lo realizaron, como el caso de Bitcoin, ellos dicen, mientras no sean los estados nacionales, esto va a seguir siendo una burbuja que tarde o temprano va a explotar y que pues no tiene un sentido económico realmente profundo, porque no cumple con todas las condiciones para hacer una moneda de acuerdo a lo que la teoría tradicional del dinero dice. Entonces uno se engancha de repente con esta noticia de, ya las criptodivisas van a estar siendo aceptadas en todos lados, pero pues no. La novedad es que no hay novedad, los bancos se siguen, o sea, sí hay una actualización tecnológica, pero el poder lo van a seguir concentrando. La novedad es esa, no hay nada nuevo bajo el sol, ya decía el Eclesiastés, y creo que esto va a trascender porque pues seguirá igual desde mi punto de vista. Le doy la palabra a la compañera Lluvia. Mañosa la nota del compañero Víctor Hugo, ¿no? Muy bien, pues la nota del día de hoy tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que colocó el mercado financiero un bono sustentable por 1.750 millones de dólares. Es un instrumento en dos tramos, con vencimientos únicos en mayo del 2029 y en febrero del 2052, con pagos semestrales. Fue confeccionado y colocado por compañías financieras privadas e inició su calificación con BBB. Estos bonos fueron bien recibidos por los mercados y en su modelo de negocios figura que el financiamiento recogido por estos bonos se destinará a proyectos de generación eléctrica sustentable, así como lo escuchan. De esta manera, sin privatizar la CFE, el Estado mexicano permite la participación de capital privado en inversión de cartera, manteniendo el control operativo de la CFE. Además de representar una suma de capital importante, la que llega a la CFE por este concepto. La emisión representa por sí misma un mensaje que busca dar certidumbre a los privados en el marco de la reforma eléctrica. Si la reforma pasa, hay posibilidades de que este intento de sustentabilidad vaya más allá de lo económico. Tocará a la sociedad organizada hacer lo que esto se convierta en una realidad. Ya veremos. Bueno, pues ahora le pasamos el balón al compañero Marco. ¿Qué noticia nos tienes, compañero? Verán, compañeros, en julio de este año se cumplen 15 años de uno de los conflictos más largos en la historia de las luchas obreras de México.
al igual que las huelgas de Tasco, Guerrero y las Berete en Zacatecas. Aquí la mina del cobre de Cananea va a cumplir 15 años. Esta huelga representa un símbolo de injusticias políticas y sociales, abusos, represión por parte de una clase empresarial que actúa en la impunidad y con prepotencia. Ha sido uno de los más grandes explotadores de los recursos naturales y de la mano de obra. Me refiero al Grupo México, encabezado por el señor Juan Rulfo de la Horca y Cuchillo, como dice Juan Rulfo, en el sentido de mencionar a Germán Feliciano Larrea Mota y Velasco. Quiero decir que cuando Juan Rulfo dijo de horca y cuchillo, hay que señalarlo como tal. Ahora que se iniciaron las pláticas conciliadoras en la Secretaría de Gobernación, existe una enorme esperanza de los trabajadores, sobre todo de estas 3 huelgas en contra del Grupo México, para alcanzar una justa reivindicación en sus derechos, la justicia, el respeto y la dignidad que se merecen los mexicanos. Hay grandes expectativas y confianzas de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se pueda llegar a un acuerdo favorable y positivo para quienes se lo merecen y han generado la riqueza. Hay una última nota que salió precisamente el día de ayer, que continúa la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación con miras a resolver de fondo y sin simulaciones esta huelga minera. Se trata de la presencia del subsecretario Alejandro Encinas, que debe ser obviamente garantía para que para lo que pueda suceder. A este encuentro ya se presentaron las diferentes partes, pero Germán Larrea no se presentó. Mandó a 2 de los suyos, Luisa María Alcalde y Alfonso Durazo. Válgame Dios, qué barbaridad. A ver, esperemos que esta situación pueda resolverse, sobre todo para el bien de las miles de familias que están ahora sin poder recibir los beneficios del trabajo de los mineros de estas 3 minas. Esta es la nota que yo quería dar. Ahora vamos a pasar a la tercera sección, que es la sección de debates. Vamos a debatir sobre todo en términos de lo que es la reforma eléctrica, que ya hemos debatido en programas anteriores, pero ahora lo vamos a hacer en función de las posturas que hay en el Congreso. Y en este sentido voy a darle la palabra al compañero Víctor para que pueda iniciar esta plática, este diálogo y promover, obviamente, el debate en esta materia. Víctor, por favor. Hola, gracias por la palabra. Pues sí, la reforma eléctrica es una reforma que busca modificar 3 artículos constitucionales, el 25 o el 25º, el 27º y el 28º. 25, 27 y 28. El 25 y el 28 están relacionados principalmente con competencia económica. El 28 es el que habla de la no existencia de monopolios y el papel del Estado para evitar que esto suceda. ¿Por qué lo piensan modificar? Porque ahí se reconoce a la Comisión Federal de Electricidad como una compañía estratégica, por lo cual no es un monopolio, sino que es una compañía de servicio popular. Entonces no está sujeta a esta ley de monopolio y es lo que se busca modificar ahí. En el 27, pues es que es un sector también estratégico que utiliza recursos naturales que son propiedad de la nación y su exclusividad está ahí en el 27. Y en el 25 también son cuestiones de competencia económica, lo cual
pues coloca a esta reforma como un hecho bastante plausible, una buena propuesta de parte del Ejecutivo Federal. Sin embargo, se ha llevado a cabo una gran discusión y ya como lo planteaba la compañera Lluvia, la Comisión y el gobierno federal han tenido que estar lidiando con los empresarios, con los grupos de poder, para que esta reforma pueda avanzar, porque lo que está planteando es quitarle los privilegios a muchas compañías que actualmente los tienen. Entonces aquí no sé si podamos llegar a tener contrapunto en el debate, pero yo creo que es una reforma muy importante y que debe de avanzar, la debemos de apoyar, pero que también debemos reconocer que tiene por ahí algunas debilidades que tenemos que ir revisando. Me gustaría hablar de esto, de que hay debilidades en la reforma, que finalmente pues está sí buscando no dejar tan enojados a los empresarios, y que esto pues es señal de la correlación de fuerzas, de que aparentemente el Estado no cede, pero el colocar bonos que puede hacer que participe la iniciativa privada sin cederle al 100% del poder, pues es un guiño que sí es una forma de ceder poder a los privados. Pero no sé qué piensen los compañeros. Le dejo la palabra a Adriana Pineda a ver qué nos dice sobre este tema. Sí, compañeros, pues es definitivamente un tema que da la impresión, ha enojado a los grandes poderes. Ahí, no sé si lo sienten así ustedes también, pero en días recientes un ambiente enrarecido, lleno de golpeteos a la figura del propio presidente, me refiero un poco al contexto. Y bueno, por diversos frentes han atacado al presidente López Obrador, pero sin duda se tiene que regular el tema de la energía eléctrica. Bueno, hasta donde tengo entendido, pues bueno, este tema de los OXXOs, ¿no? El tema de las energías limpias, algo que está puesto sobre la mesa es que la reforma que propone López Obrador no propone, no limpia las energías, sino que insiste en el uso de el petróleo, de los combustibles fósiles, y ya vemos que las cosas han sido amarradas en la ley para favorecer a las grandes empresas, ¿no? Aquí está este tema que decía del OXXO, en el que pues aparentemente paga lo que debe de pagar por la energía, pero es más bien ahí un modo de hacer las cuotas que, aunque se genere a través de energía eólica, pues se las compran a privados, a Iberdrola, a estas grandes empresas que están ahí y que estuvieron lucrando con estos contratos que hicieron. Pararon la producción de energía eléctrica con las presas, ¿no? Energía hidráulica que se convierte en eléctrica y paraban esa producción con tal de poder que las empresas extranjeras vendieran su producción de energía eléctrica. Entonces, bueno, por ahí está ese planteamiento, no es tan simple, no es tan sencillo, se tiene que modificar porque no puede ser que en la ley se permita este lucro y esta explotación y este trato desigual para la gente más pobre y menos poderosa de este país. Pero también quiero colocar, porque siempre estamos de acuerdo, un tema que me parece sumamente delicado, y es el tema de las comunidades. Por ejemplo, estaba escuchando recientemente que en el istmo de Tehuantepec, que es una de las dos zonas del país donde hay vientos más fuertes y del mundo, pues se colocaron grandes parques eólicos
que no dejan descansar a las personas que viven cerquita, los que viven junto a las empresas, junto a los parques eólicos, todo el tiempo padecen del zumbido que no los deja descansar, no los deja vivir en paz. Y aquí, pues, se ha dicho que han sido consultadas las comunidades y, bueno, eso es debatible en el sentido en que hay mucha gente de las comunidades que no quiere, pues, que pasen estos proyectos, que no quiere porque lo padecen en su vida cotidiana. Entonces, híjole, ahí yo lo pondría también sobre la mesa, ¿no? Las cosas no son sencillas. Está el tema de Samir Amir, ¿no? Defensores medioambientales que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, pues lo que se coloca, ¿no? Que la gente que defiende el medio ambiente lo hace porque tiene una vinculación con la tierra, con el territorio, que es más profundo de lo que otra gente lo puede tener, y que entiende bien que el medio ambiente pues no es un elemento que está simplemente ahí para nuestro uso, que no está subordinado a los seres humanos. Al contrario, que debemos cuidarlo y debemos de ser más conscientes cada vez de ello. Yo coloco esta parte que me parece debatible, polémica, también sobre el escenario. Pues no sé qué quieras comentar al respecto, Marco. A mí me parece que hay una situación que tiene que ver con un problema histórico, que decía Víctor. A lo mejor las cosas se están dando de tal manera que es difícil hacer un debate. Bueno, el presidente López Mateos, cuando expropió, ¿sí?, cuando nacionalizó la industria eléctrica, fue toda, no nada más una parte. Y esto sería cuestión y polémica de que ahora solamente se le cede a los privados el que pueda seguir administrando el 46% de la energía eléctrica que se produce en el país. Esta es la propuesta. Y yo creo que esto mucho tiene que ver, compañeros, no sé si así lo vean ustedes, por el hecho de que próximamente también se van a dar algunos acontecimientos de carácter político, como es la elección por la revocación del mandato, o porque bien se trata todavía de hacerle guiños, como dice Víctor Hugo, guiños a la iniciativa privada, para que no se molesten tanto. Pero hay una cosa, últimamente se ha presentado en el Congreso una modalidad para poder desarrollar una discusión abierta, que se llama Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. En días pasados se presentaron ya gente al Parlamento, que habría que checar si es un Parlamento abierto o están cabildeando, porque la manera como lo están haciendo es de que llegan diferentes representantes, y en este caso Kenneth Smith, que representa a un conjunto de empresas de privados, y estuvo dialogando, así dice las notas, con Raúl Jiménez, que es abogado de la Comisión Federal de Electricidad, y ahí se dieron un buen agarrón. Y entonces, al final de cuentas, Smith decía que lo que pretendía el gobierno con esta reforma es expropiar en este sentido, y pues Jiménez le dijo que no se iba a expropiar ni un tornillo, puntualizando en este sentido. Pero pasa otro detalle. Poco ha sido de la participación por parte de los obreros y de los trabajadores, que ya hicieron sus intervenciones de diferentes maneras, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de otras organizaciones obreras. Pero ha sido muy poco, muy raquítica la participación de ellos. Por supuesto, se trata de hacer que este Parlamento abierto pues no se convierta en un estado de cabildeo, ¿no? De decir, a ver cómo vamos a quedar y empezar a querer hacer negocios en lo oscurito. Aquí de lo que se trata es de aprovechar la iniciativa que planteó el conjunto del Congreso, de que lo primero que va a
trabajar en sus trabajos en esta agenda de este año es precisamente la reforma eléctrica, y piensa que a partir de los próximos días del mes, en los primeros días del mes de marzo, ya empezará a discutirse en el Congreso esta situación, y sobre todo a mí me parece positivo porque pues, si no, puede darse esto de lo que yo señalaba, un cabildeo o negociaciones que no van precisamente en el sentido de como nosotros estamos, debe de ser una reforma, y como lo ha planteado sobre todo Adriana, de que debe de ajustarse precisamente en términos de la ley. Aquí le dejo para a ver qué nos puede comentar al respecto, Lluvia. Bueno, pues ya pusieron muchas cosas sobre la mesa muy interesantes. Esto que tú comentabas, Marco, sobre lo que significa el Parlamento abierto. Creo que es importantísimo que este tipo de eventos se hagan para poder discutir un tema tan importante como la reforma eléctrica. Sin embargo, la crítica que se haría pues es si realmente es tan abierto, ¿no? O si solamente son intelectuales privados o políticos discutiendo sobre la reforma eléctrica. Lo que sí me parece que es un parlamento abierto fue hubo una asamblea nacional donde llegaron obreros, movimientos sociales, campesinos, gente, amas de casa, gente común y corriente, donde realmente se discutió, ¿no?, sobre esta propuesta de reforma eléctrica que me parece muy importante, y de donde también sale propuestas para poder hacer la defensa de esta reforma eléctrica. En la actualidad, la reforma eléctrica es de primera necesidad y se ha convertido en un elemento indispensable para poder acceder a los derechos básicos. Veamos, para poder mantener nuestros alimentos en condiciones óptimas para el consumo, evitando que se echen a perder, necesitamos un refrigerador. Para poder acceder a nuestro derecho a la información oportuna y verídica, es necesario hacerlo a través de teléfonos celulares, computadoras o algún otro dispositivo electrónico. Y bueno, a raíz de la pandemia por el SARS-CoV-2, es necesario que los niños, los jóvenes, se conecten a través de estos dispositivos electrónicos a sus clases virtuales. De la misma manera, quienes trabajan a distancia tienen que hacerlo usando este tipo de dispositivos. La seguridad de nuestros hogares depende también en gran medida de las condiciones en que se encuentre el alumbrado público y la disponibilidad de electricidad en los domicilios. En resumen, el derecho a la alimentación digna, a la información, a la educación, al trabajo y eventualmente al derecho a la libre manifestación de las ideas, en la actualidad están relacionados muy estrechamente con la disponibilidad de la electricidad. O sea, la electricidad es hoy un medio para poder acceder a los derechos humanos, y esto tampoco está planteado en esta propuesta, ¿no?, en esta propuesta de la reforma, y me parece que podría ser, digamos, la crítica que podríamos hacer y que tendríamos que comenzar a debatir en ese sentido. Bueno, ¿qué tiene que ver la reforma con esto? A raíz de la llegada del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari, las leyes han sido modificadas para poder acceder cada vez más y más privilegios a las empresas a costa del bienestar del pueblo. El peor de los escenarios es el que dejó Peña Nieto cuando se aprobó la reforma energética en el 2013. Y esta reforma permitió, entre otras cosas, que empresas privadas, principalmente extranjeras, pues fueran beneficiarias de subsidios pagados por nosotros, es decir, el pueblo. Veamos cómo. Estamos de acuerdo que cuando una empresa opera recibe beneficios porque es dueña de la infraestructura con la que trabaja. Pues en el caso de las compañías privadas que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, no sucede así. La mayoría de esas empresas fueron
montadas con dinero proveniente de la banca de desarrollo, es decir, con dinero del pueblo otorgado en préstamos a estas empresas que pagan tasas de interés preferenciales, ¿no? También utilizan la red de cableado eléctrico para poder transmitir la energía que producen y no pagan por el uso de estas instalaciones que les pertenece a la nación. Tampoco se hacen cargo de los gastos de administración, de cobranza y pues menos del mantenimiento, ¿no? Por lo que en realidad les estamos subsidiando cada día que operan. Y por si fuera poco, durante el sexenio de Peña Nieto se firmó un acuerdo por el que se obliga a la CFE a ceder el paso a las empresas privadas, aunque esto genera costos y desperdicio de la energía. El esquema de despacho de energía les da el privilegio a las empresas privadas para que la energía que ellas producen se canalicen primero pues a la red eléctrica. Esto genera costos por varias razones. La primera instancia porque se da entrada a esas empresas que aparentemente pues producen al menor costo, luego a las de costo un poco más elevado y así hasta llegar a las de mayor costo de producción. Sin embargo, al final del día se termina pagando a todas las empresas en función del precio más alto. O sea, que de nada sirve que canalicen primero a las más baratas si de todas formas vamos a pagar el precio más caro así parejo, ¿no? ¿Piensas que es demasiado encaje? Yo sí, ¿no? Pues no termina ahí, ¿no? Resulta que aquellas que producen aparentemente más barato es porque en su estructura de costos no están incluyendo estos costos fijos, o sea, los costos derivados de uso de la red eléctrica, mantenimiento, etcétera, que ya hemos mencionado que pagamos nosotros, pues obviamente no los incluyen en esto, lo que va a permitir que sus costos sean aparentemente más bajos y claro, porque nos los roban, ¿no? Lo peor es que esto fue legalizado por Peña Nieto y su pandilla de ladronzuelos. La reforma eléctrica no toma en cuenta las energías limpias. Esa sería una pregunta, ¿no? Y que Adriana pone sobre la mesa. Pues otra gran mentira desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque resulta que si bien la energía eólica es una fuente que no emite contaminantes a la atmósfera, eso no quiere decir que su actividad no altere el ecosistema, ¿no? Desoriente animales y desplace poblaciones, un poco lo que mencionaba Adriana, ¿no? Y además se les olvida que la CFE produce cerca de 1/3 de su energía a través de hidroeléctricas que tampoco arrojan contaminantes a la atmósfera. Olvidan también que los privilegios de conexión que tienen las empresas privadas ocasionan que una buena parte de esa energía producida por la CFE se desperdicie y ponga en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Para rematar, ¿no? El esquema vigente se encuentra sostenido por una serie de dogmas que, muy al estilo de Goebbels, ¿no? Ministro de propaganda nazi, han sido implementados en el imaginario de algunos hasta el punto de convertirse en mera ideología. Uno de los dogmas más repetidos entre quienes apoyan este esquema actual es que es el libre mercado. ¿Y cuál libertad de mercado? Si la Comisión Reguladora de Energía es un organismo con facultades de intervención en el mercado eléctrico a partir de esta fijación de tarifas. Y por otra parte, el Centro Nacional de Control de Energía se encarga de decir sobre la interconexión. En realidad, estos dos organismos actúan como limitantes a la eficiencia del sistema eléctrico, restando capacidad de gestión y decisión a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, la pura hipocresía conservadora. Pero ¿qué se pasa? ¿No? Este pueblo me parece que es digno, sabio e informado, o eso es lo que está, me parece que se está planteando, así que bueno, no las vuelven a hacer. Aquí me gustaría comentar algo.
Quisiera nada más señalar algunos pequeños detalles. Sí, efectivamente, se está empezando a generar mucha información y yo creo que tú, Lluvia, haces mucha información de esto y me parece que es importante. La situación está en que esa reforma que hicieron en el 2013, Peña Nieto y su pandilla, como dice, está muy bien, y su pandilla, vino a dar al traste. Sería bueno que el Congreso, en función de las declaraciones que ahora hacen algunas personas, como por ejemplo la directora en México de la Cámara Estadounidense de Comercio, fíjese lo que dice, que está en contra de la reforma porque estima que cancela antes de su vencimiento permisos, contratos, etcétera, todo lo que tú señalas, Lluvia, y que genera, por lo tanto, desconfianza entre los inversionistas y que afecta los derechos de ambas partes y que, de hecho, lo que se está haciendo es una expropiación indirecta. Fíjense cómo ellos, ahora a la derecha, los dueños de las empresas privadas están empezando a manejar de que se está haciendo una expropiación. Y al principio lo hicieron directa, pero ahora indirecta. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se está haciendo en el Parlamento abierto, están sentándose algunos preceptos importantes que tienen que ver con leyes, con normas que van a indexarse a la reforma, que seguramente va a haber una ley sobre la situación de la energía eléctrica. Esto va a generar en el Congreso. El Congreso, para mí, desde mi punto de vista, es simple y sencillamente abajo la reforma del 2013 y volvamos nuevamente a como estábamos, ahora con todos los mandos que tiene el gobierno. Aprovechar el gobierno de López Obrador da posibilidades de poder hacer este tipo de cosas. Aquí lo interesante va a estar con las leyes secundarias. Porque, por ejemplo, lo que los abogados denominan la vacatio legis, que es este periodo de intercambio en lo que entra en vigencia la nueva reforma, es inmediato. Entonces, hoy se aprueba, se publica en el diario oficial de la Federación y ya entra en vigor. Y tiene transitorios que nos ayudan precisamente al tránsito de una ley a la otra. Pero mientras se generan las leyes secundarias, que son un plazo de más o menos 3 meses, ahí puede pasar cualquier cosa. Y aquí hay algo que me parece importante rescatar, que es un riesgo que hay. Decidieron deslizar, ¿verdad? ¿Cuánto fue? $1,750,000 o 1,000. Bueno, la cantidad que dijo la compañía, que es una cantidad enorme de instrumentos financieros que se colocaron en mercado primario. Se colocan los instrumentos, se les dice a los empresarios, mira, ya no vas a poder participar directamente con empresas, porque pues ya no, estabas haciendo trampa y pues no me conviene, pero puedes financiar y ser parte del negocio porque va a pagar rendimientos, o sea, se emite un bono que paga rendimientos y además es un bono de largo plazo. Sin embargo, la ley todavía no se aprueba. Esto quiere decir que si la ley no se aprueba, se van a quedar con lo que ya tienen más los bonos. Y que además, mientras la CENACE y la otra, organismo que es el regulador de energía, ¿es el regulador de energía y el otro? El otro. Que se encarga de fijar las tarifas. ¿COFESE? Ajá, no, la COFESE es de Comisión Federal de Competencia Económica. Hay dos que regulan a la electricidad, que uno es la Comisión Nacional de Energía y el otro es uno que fija las tarifas. Uno es la interconexión, es lo técnico, y el otro es el que dice de a cómo. Entonces, mientras son peras o son manzanas, ya tienen los bonos. Y si por alguna razón el pueblo, perdemos la reforma, y digo perdemos porque me asumo como parte del pueblo, alguien que se beneficiaría de eso, de la reforma,
pues entonces ya nos tienen tirados, ya estamos en la lona. Aquí tenemos que presionar a los legisladores, tenemos que presionar a todo mundo, incluso a los medios de desinformación masiva, para que se escuche lo que nosotros estamos planteando. O sea, lo único que estamos haciendo es defender nuestro dinero. Yo reviso mi recibo, subsidio, 300 pesos, 380 pesos a cada 2 meses. Las empresas, si CFE progresivamente se privatiza, una empresa privada no me va a dar ningún subsidio, me lo van a cobrar, pero además el precio incrementaría. O se incrementa el precio y además se elimina el subsidio. Y ahí sí estaríamos creando un monopolio, o por lo menos un duopolio o alguna de esas deformaciones de mercado. Se estarían quedando con toda nuestra lana. Y además, ¿por qué hablan de expropiación si lo hicieron con nuestro dinero? Nosotros les dimos el dinero para ponerlo. ¿Cuál expropiación? Ellos nos expropiaron, nos quitaron nuestro dinero. Ahí no hay expropiación. Vaya, ni siquiera se está planteando, pero aún así, si los activos se recuperaran, o sea, si nosotros decidiéramos, a ver, presta para acá porque no me has pagado, pues estaríamos reclamando una deuda y nada más. Pero se ponen muy dignos estos cuates. Y la verdad es que sí hace falta que salgamos, y hago una invitación aquí a los que nos escuchan, que salgan a la calle, que se pongan a platicar con el vecino, con la vecina, con el de las tortillas, con quien sea, de lo que representa la reforma. Nos están robando, y como dice Fernando Oroña, pues ya no queremos que nos roben. Así es fácil, ya no queremos que nos roben. Eso es todo. La esencia de la reforma es, no queremos que nos roben. Y ya, así se explica muy fácil. Si alguien se acerca a preguntarnos, ¿en qué consiste la reforma? No queremos que nos roben. ¿Qué quieren expropiar? No, si el dinero es nuestro, ¿cuál expropiación? Es mi lana. Es que el subsidio, sí, el subsidio yo se los doy a ellos. Les estamos dando la red eléctrica, les estamos dando el mantenimiento, les estamos dando la administración. Y además, muy ecologistas. Los pajaritos se vuelven locos con el campo electromagnético de las turbinas. Se vuelven locos los pajaritos y se mueren. La gente lo escucha todo el tiempo. Se vuelven locos también, se van. Son desplazados. Y eso no lo vemos. Las hidroeléctricas provocan inundaciones porque no las dejan desfogarse. Le dan privilegio que entre primero la de las eólicas. Mientras el agua se mantiene dentro de las hidroeléctricas, tarde o temprano, se inundan y la gente pierde su casa, pierde sus electrodomésticos, y eso también son pérdidas que nosotros les estamos dando a causa de ellos. Nuestro sufrimiento es la fortuna de las privadas. Así de sencillo. Perdón, creo que ya me extendí. Y eso no es nada con lo que han vivido en invierno en Europa, ¿no? Justamente claro. En España, que tienen que lavar o hacer la tarea a las 3 de la mañana, que la tarifa es más baja, de verdad es verdaderamente ridículo. Entonces, sí, por supuesto que hay que verse en el espejo de los vecinos en este momento. O sea, esto que estás diciendo es, por supuesto, te da coraje y te motiva y te permite entender la profundidad, que este cambio es un cambio importantísimo, necesario, pero además puede ir a peor. No es que nada más en este momento nos estén robando, sino aún así, pues puede ir a peor. Pues ya aquí la dejamos porque creo que se nos está yendo muy feo el tiempo, pero ¿qué les parece que antes de que terminemos vamos a cerrar con una sección que nos va a contar nuestra compañera Adriana Pineda sobre un programa en algo que se llama Rompevientos TV, ¿no? Un canal muy conocido, por cierto, yo no sé por qué hago esta expresión de algo que se llama, es muy conocido y la verdad es que es bastante bueno. Entonces, bueno, recomiéndanos, porfa. Claro que sí, la verdad es que sí nos extendimos en el debate, está bueno, lo voy a volver a escuchar también. Y muy rápidamente les quiero compartir y recomendar
una serie de programas especiales que se llama Perspectivas en el canal de el noticiero Rompeviento TV. Es un canal que está en YouTube, al menos yo lo escucho en YouTube. Y particularmente estas sesiones son 4 que llevan hasta el momento. Las coordina Ernesto Ledesma y la doctora Violeta Núñez, tratando de entender las problemáticas que presenta la Cuarta Transformación, específicamente en el tema económico. La doctora Violeta Núñez es economista y doctora en desarrollo rural por la UAM, y escribió, o más bien coordinó, un libro que se llama La economía de la Cuarta Transformación, y de ahí se desprenden los 4 programas que están subidos. Uno es ¿Qué tan neoliberal es el gobierno de la 4T? El siguiente es ¿Qué tan marxista o comunista es el gobierno de la 4T? ¿Qué tan keynesiano y economía moral en la 4T? La verdad es que están muy buenos porque además se combina pues el conocimiento especializado de la doctora Violeta Núñez, y además aterriza muy bien Ernesto Ledesma las preguntas para que se puedan comprender por el resto de los mortales, ¿no? De los que no somos especialistas en el tema. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, está Arturo Huerta, que creo que es un crítico fuerte de López Obradorismo, y Roberto Scorsia. Escúchenlo en el programa del marxismo. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Pues sí, continuando con nuestra sección Dialogando con el Arte y la Cultura, el día de hoy tenemos una entrevista con un invitado muy especial, que es el doctor Pedro Álvarez Icaza, que lleva ya más de 30 años enfocado a estudiar y a apoyar la política ambiental y la gestión de los recursos naturales en este país que ha sido saqueado y pues que ha tenido problemas ambientales a causa de este capitalismo rampante. Y bueno, hoy tenemos aquí a Pedro. Él fue director general de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Gobierno Federal entre el 95 y el 99. También fue titular de la Coordinadora de Análisis Económico y Social de lo que entonces era la Semarnap, en el 99 hacia el 2000, y fue director general de la Comisión de Recursos Naturales del Gobierno de la Ciudad de México. Ya en el 2000 también fue director del proyecto Corredor Biológico Mesoamericano México, entre 2005 y 2009, y bueno, también ha fungido como coordinador general de corredores y recursos biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de la CONABIO. Él es ingeniero agrónomo y tiene un currículum enorme, y bueno, no nos queremos comer el programa aquí con ello, pero sí hay algo que nos interesa, y es que hace poco hubo una noticia de algo que se llama Morena Verde, que sonó en las redes y que sacó un manifiesto que la verdad a mí me dejó muy intrigado de saber qué es Morena Verde, qué es lo que buscan. Ya en su manifiesto nos deja una idea bastante clara de lo que quieren, pero me gustaría escuchar a Pedro que nos explique qué es Morena Verde y en qué consiste este manifiesto que acaban de sacar el pasado 1 de febrero. Muchas gracias, Víctor Hugo, y muchas gracias a los amigos de la Jornada de Oriente por la oportunidad de compartir estas ideas con su público y con la gente interesada en la política ambiental y la transformación verdadera de nuestro país. Quisiera empezar por decirles que tengo muchos años en la política ambiental, como ya lo mencionó Víctor Hugo, y la verdad es que tener un currículo no importa tanto si no tiene que ver, si no sirve para la transformación de las cosas de nuestro país. Y me parece que indígenas, campesinos, amas de casa, mujeres organizadas, grupos solidarios, grupos de productores han hecho muchísimo por el cambio en la perspectiva ambiental del desarrollo de nuestro país, y creo que es justo rendir honor a estas importantes luchas, muchas por cierto en el oriente de nuestro país, en Puebla, en Tlaxcala, en Veracruz, que hay importantísimas iniciativas de un manejo agroecológico de nuestra biodiversidad, y creo que en honor a ellos es que esta lucha debe continuar. En efecto, Morena Verde
Es una iniciativa que en realidad retoma un esfuerzo que empezó hace más de 12 años. Un grupo de académicos, de mujeres y hombres comprometidos con los problemas ambientales del país, lanzaron una primera propuesta en lo que se llamó los acuerdos de Cuetzalan, justamente en la Cenote de Puebla, donde manifestaban la necesidad de integrar una perspectiva ambiental del desarrollo. Hubo dos grupos, uno que estaba muy cercano al entonces candidato a la presidencia, nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y otro grupo que también estaba apoyando a Marcelo Ebrard. Hubo una conjunción de intereses cuando finalmente las encuestas de opinión favorecieron la candidatura, el segundo intento de Andrés Manuel López Obrador para presidente, y se conjuntó un grupo grande donde participó la actual jefa de gobierno, el subsecretario Luciano Concheiro, Adelita San Vicente, Mariolo Hernández, que está como parte de este grupo, por mencionar algunos. Hubo mucha gente, Víctor Toledo, por supuesto, uno de los líderes principales de este movimiento, y tuvo su fuerza, y hace unos meses, a raíz de la salida de Víctor Toledo de la Semarnat, conté, un grupo de personas, yo en particular escribo en un periódico digital, empecé a decir que era importante hacer una revisión de la política ambiental, reconocer lo avanzado, pero también desde una perspectiva crítica y propositiva, proponer un mayor avance y sobre todo mirar hacia al gobierno, que las políticas ambientales tienen que ser parte intrínseca de las políticas de desarrollo y que no pueden esperar. Es decir, la pobreza se perpetúa cuando se degradan los recursos naturales, la pobreza afecta a los más vulnerables, el cambio climático afecta mucho más a los más desprotegidos y por lo tanto tiene que ir acompañado en las políticas públicas. Entonces, un manifiesto propositivo que reconoce lo avanzado, pero advierte la urgencia de avanzar en este sentido. Esta fue la idea. Efectivamente, el 1 de febrero lanzamos el manifiesto en una conferencia abierta y pública, lo hicimos en todas las redes sociales que hemos podido, y gracias a ustedes que ahora estamos retomando esta idea, porque queremos llegar a todos los rincones del país para que se sume mucha gente a este manifiesto y se convierta en políticas públicas, en cambios legislativos, en propuestas concretas que México atienda desde el gobierno y desde la sociedad los problemas ambientales que aquejan a México y al mundo como parte de esta orquesta mundial. Hay algo que me llamó mucho la atención en el manifiesto y es algo que podría yo definir como radicalmente práctico. Digo radical porque sí busca ir al fondo del problema, tratar de corregir y que voltemos la mirada a que hay un problema ecológico, hay una crisis civilizatoria, como se menciona en el propio manifiesto, y que, bueno, es una crisis que es multidimensional, pero al mismo tiempo de que es radical y llegan ahí, son prácticos. O sea, buscan modificar políticas públicas. ¿Cómo poder mediar entre esto que parece ser de verdad muy radical, pero al mismo tiempo con un gobierno que si bien está abierto a escuchar todas las voces y la diversidad, pero pues llevarlo a la práctica sí representa un reto? ¿Qué nos dices de esto? Sí, creo que le das al clavo, Víctor Hugo, en esta pregunta, porque tenemos que asumir que México es parte responsable de los problemas mundiales, a pesar de que nuestro impacto a nivel global no representa el 1%, por ejemplo, las emisiones de contaminantes a la atmósfera, a pesar de que es la 13ª economía mundial, digamos, más importante, creemos que no podemos quedarnos sencillamente viendo lo que está pasando en el mundo. De las 9 causas de deterioro ambiental, 4 ya son irreversibles. O sea, hay 4 condiciones que ya no vamos a poder evitar y van a afectarnos, por ejemplo, con el deshielo de nuestros volcanes y nuestras montañas, que afecta los mantos acuíferos, afecta el agua de consumo humano, afecta los cultivos, en fin, esta explotación sin límites, por ejemplo, de los combustibles fósiles, de los minerales. Por supuesto, lo más terrible es que se va a pocas manos y gente que se enriquece más y dejan a las comunidades en la inopia, lo dejan más pobre de como cuando empezaron las cosas, y por lo tanto nos obliga
a integrar la agenda ambiental en esta perspectiva. Entonces, nos parece, y me gusta lo que dices tú de ese sentido pragmático, voy a decir, porque nosotros identificamos causas estructurales de los problemas ambientales y no los podemos desasociar de los problemas sociales. O sea, los problemas ambientales y los problemas sociales están totalmente imbricados. Entonces, por ejemplo, la explotación de un bosque o el abandono de tierras para ir a las ciudades o el deterioro de una zona, pues tiene que ver con malas prácticas, con malas políticas, con malas estrategias que apoyan muy poco a los más desfavorecidos y apoyan mucho a los que saquean los recursos naturales hasta la saciedad. En todo el país tenemos ejemplos de saqueo discriminado de recursos naturales, donde al final las grandes corporaciones se van, la riqueza desaparece. Voy a poner el ejemplo de la Lacandona. La Lacandona perdió más del 60% de su territorio en 25 años. Y si vemos las estadísticas sociales y económicas de los lacandones, de todas las comunidades, no solo lacandones, sino la comunidad de la comunidad Ceba Lacandona, Tzotziltes, Etzales, etcétera, 25 años después eran iguales o peor sus niveles de pobreza, de marginación. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó esa riqueza? Entonces, obviamente hay una injusta distribución de la riqueza natural y por eso nos vamos a cosas muy concretas. Propusimos un plan de acción que fue anunciado en la conferencia de prensa y ponemos cosas muy concretas como defensa a los defensores de la tierra, a las luchas sociales por la recuperación de los territorios, que legalmente el fracking quede prohibido en nuestro país. ¿Sí? No solo con declaraciones, sino también que sea prohibido, que se crean nuevos esquemas de conservación de la biodiversidad y no solo con mecanismos de exclusión. Es decir, como si hay que sacar a los campesinos para cuidar la naturaleza, es el peor error que se puede cometer. Los indígenas y campesinos son los mejores guardianes de la protección ambiental. Entonces, es muy problemático nuestro planteamiento y lo quiere hacer de la mano de los grupos sociales que mencioné al principio de esta entrevista, que son los principales defensores de nuestra riqueza natural. Muchas gracias. Y ya para cerrar, me gustaría preguntar cómo podemos participar, cualquier ciudadano de a pie, qué tenemos que hacer para participar en esta iniciativa. Dos cosas muy concretas. Y voy a decir que estoy loco, pero lo voy a decir. Usar energía sustentable, gastar menos papel, tratar de consumir lo local, a nuestros hijos transmitir ese cuidado del agua, de la separación de la basura, de no comprar esta comida chatarra, cambiar la intensidad de los focos, usar menos agua caliente con métodos convencionales. Es una cosa que podemos hacer todos los días, todos. Por cierto, es una especie de miles de hormigueros que hay por todo el país, en todas las comunidades de este país, hay alguien interesado por el tema ambiental, en todo el país. En los más de 3,000 municipios de este país hay grupos que han defendido y están preocupados por los temas ambientales. Entonces, ¿qué propongo? 1, actuar todos los días y no esperar a que alguien lo haga. 2, sumarse al manifiesto. Queremos llegar a miles de personas. Nos importan mucho los jóvenes, hombres y mujeres que estén interesados en esta transformación. Lo pueden firmar. Hay una plataforma que se está publicando en Change. Queremos llegar a cientos de miles de personas, firmar y adherirse a la propuesta. Es un mensaje para el gobierno, un mensaje para el presidente, un mensaje para Morena y también un mensaje a la sociedad de que sí estamos interesados y que las cosas pueden ser mucho mejores. Ese sería el mecanismo completo, está en las redes sociales, se puede buscar las entrevistas, el manifiesto se puede circular, y yo soy un partidario del correo de voz. Y voy a decirlo, el correo de voz ahora con las redes sociales, multiplicado por miles. Entonces, tenemos un manifiesto, está, repito, en Chain, como una petición, pero hay muchas maneras en que pueden participar. Nos reunimos cada martes por vía remota en un grupo de trabajo, hay comisiones y esperamos tener más o menos a finales de febrero un primer foro nacional que retoma la experiencia de Cuetzalan de hace 11 años y podamos retomar una agenda propositiva para la transformación de este país, una perspectiva socioambiental. Bueno, pues muchas gracias por la información. Seguimos pendientes sobre el foro que van a realizar. En cuanto tengan las fechas y los mecanismos, por favor, háganos llegar la información para que podamos difundirla aquí. Agradecemos mucho la entrevista que nos has dado. Hoy tuvimos la fortuna de contar con Pedro Álvarez y Casa y bueno, con esto cerramos nuestro programa.
Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa la próxima semana. Hasta luego.